Me llamo Isabel. Mi hermana, Elena, y su esposo, Diego, siempre me pedían que cuidara su casa en Coyoacán cuando tenían alguno de esos viajes de trabajo que los llevaban lejos de la Ciudad de México. Lo hacía con gusto, la verdad. Era una excusa perfecta para escapar de mi propia rutina, para desconectar del bullicio de mi pequeño apartamento en la Roma Norte. La casa de Elena era una maravilla, de esas casonas antiguas con patio central y muros altos, impecable, elegante y, sobre todo, silenciosa. Demasiado silenciosa por las noches. A veces, mientras caminaba por sus pasillos amplios, pensaba que guardaban más secretos de los que uno podía escuchar. Quizás eran imaginaciones mías, o tal vez era solo la voz de alguien que no estaba acostumbrada a sentirse tan sola. Esa vez, el encargo era sencillo: cuidar a su perrita chihuahua, Frida, y asegurarme de que el jardín no se secara. Elena y Diego se irían a un congreso en Monterrey. Yo, como siempre, me preparé para unos días de lectura, silencio y paseos por el barrio bohemio. El día que se fueron, me puse mi vestido favorito de lino color azul marino, con tirantes finos que dejaban al descubierto mis hombros y clavículas, y unas sandalias de piel hechas a mano que me encantaban. Me sentía ligera, libre, y el aroma a jazmín del patio me envolvía mientras me despedía de ellos. Elena me abrazó, su perfume a nardos persistió en el aire. Gracias, mi Isa, eres un ángel. Diego regresa mañana por la noche, su vuelo es directo. Yo me quedo un día más para unas reuniones, me dijo con su sonrisa radiante. No me preocupé, todo en orden. Disfruten, les respondí. La primera noche transcurrió con la calma habitual, solo interrumpida por los sueños de Frida a mis pies en la cama extra grande. Leía una novela de Gabriel García Márquez bajo la luz tenue de la lámpara de lectura, dejando que el tiempo se desvaneciera. Lo que no esperaba esa vez, era que los planes se torcerían. A la mañana siguiente, un mensaje de Elena: mi vuelo se canceló por una tormenta inesperada en Monterrey. Mi esposo tomará otro avión esta noche, llega a casa mañana por la madrugada. No te preocupes por él, es muy independiente. Te aviso si surge algo más. Le respondí con un todo en orden, aunque una punzada de algo indefinido se instaló en mi pecho. Diego. No lo había visto en meses. Su presencia era diferente. No era solo el cuñado. Había algo en él, una calma en su mirada, una forma de escucharte que te hacía sentir extrañamente vista. Entonces, esa madrugada, lo escuché. Era pasada la 1 cuando la puerta principal se abrió con un crujido suave. Me asomé desde el pasillo, envuelta en mi bata de seda color crema que se deslizaba como una segunda piel. Era una bata antigua, de esas que el tiempo ha suavizado y que caen con una ligereza que acaricia. Y lo vi. Diego entró, cargando una pequeña maleta de mano. Tenía el cabello oscuro pegado a la frente por la lluvia y la ropa de viaje, arrugada por las horas. Me sonrió al verme. Vaya recibimiento, bromeó, sacudiéndose una chaqueta de piel que relucía con gotas de agua. El cuero, oscuro y ligeramente húmedo, emitía un aroma particular, terroso y masculino, que se mezcló con el aire de la casa. Te mojaste mucho, le dije, notando cómo el agua aún brillaba en la punta de sus pestañas. Lo justo para necesitar algo caliente, respondió, mirándome de reojo. No supe si era una mirada intencionada o solo el cansancio, pero algo se movió en mí. Algo que no me gustó y, al mismo tiempo, no quise rechazar. Bajé a la cocina, el suave roce de la seda contra mis piernas era el único sonido que rompía el silencio además de la lluvia. Le preparé un té de manzanilla, su favorito, mientras él se cambiaba. La casa estaba en silencio absoluto. La lluvia golpeaba levemente los ventanales y el reloj de pared marcaba las horas con su tic-tac persistente. Todo era normal, todo era correcto, hasta que lo vi cruzar el umbral de la cocina. Apareció con una camiseta gris de algodón suave que se ceñía a su torso y unos pantalones deportivos holgados.
Los pies descalzos sobre las baldosas frías. Todavía despierta tú, dijo con una voz ronca que me hizo un cosquilleo en el estómago. ¿Tú tampoco dormías?, le pregunté, intentando sonar casual. ¿Quién duerme bien lejos de casa?, me ofreció una sonrisa cansada. Se sentó frente a mí en la mesa de madera. Las tazas humeaban entre nosotros y, por primera vez en muchos años, sentí que estaba compartiendo la mesa con alguien que me miraba sin prisa. Sus ojos, profundos y oscuros, se posaron en los míos con una intensidad que me hizo sentir una punzada en el pecho. No apartó la mirada. Permitió que el silencio se extendiera, un silencio cómodo, lleno de preguntas no formuladas. ¿Y tú?, preguntó de repente, su voz apenas un murmullo. ¿Duermes bien aquí? La pregunta me tomó por sorpresa, y mis ojos se encontraron con los suyos. Más o menos, respondí, mis dedos jugando con el borde de la taza caliente. A veces esta casa me resulta demasiado perfecta, demasiado vacía. Y eso es malo. A veces, lo perfecto suena vacío. No me corrigió. No me contradijo. Solo asintió, como si entendiera más de lo que yo decía, como si él también conociera esa sensación de soledad en la perfección. Y fue ahí, en ese cruce mínimo de palabras, en esa madrugada envuelta en lluvia y silencio, donde me di cuenta de algo que preferiría no haber notado. Yo también me sentía invisible en mi propia vida, y él, sin quererlo, estaba empezando a verme. El té se enfriaba entre mis manos mientras él hablaba de su vuelo, del clima, de cosas intrascendentes. Sin embargo, cada palabra suya parecía marcar una pausa distinta en el aire. No era lo que decía, era como me miraba cuando no hablaba. No era una mirada descarada, no era provocación. Era algo más delicado, más inquietante. Una atención total. Una calma en sus ojos que me decía, estoy aquí, te veo. Y yo no estaba acostumbrada a eso. ¿Recuerdas la última vez que estuvimos solos?, preguntó de pronto. Su voz, grave y suave, rompió la burbuja de pensamientos en la que me había sumergido. Me tomó por sorpresa. No estábamos solos. Nunca lo habíamos estado, al menos no de esta manera. Estábamos en la casa de Elena, su casa, su hogar. Pero la forma en que lo dijo, solos, le dio un matiz completamente diferente. Me puse un poco rígida, mis dedos dejaron de jugar con la taza. No, no lo recuerdo, mentí, con una ligereza que me sorprendió a mí misma. Era una mentira conveniente, una forma de desviar la incomodidad que empezaba a instalarse en el ambiente. Él sonrió, una sonrisa pequeña, casi imperceptible, que apenas le movió un lado de los labios. Yo sí, dijo, y sus ojos se clavaron en los míos. Fue en la boda de tu hermana, hace como 5 años. Estabas distinta. Más seria, más ausente. La boda de Elena. El día en que todo el mundo la comparaba conmigo, su hermana menor, la artista de la familia, la que se resistía a sentar cabeza. Me sentí expuesta. Bueno, no es fácil ser la hermana que todos comparan, dije, intentando sonar ligera, pero la verdad era que la herida aún escocía. Siempre había sido la sombra de Elena, la bohemia, la impredictible. Ella, la impecable, la perfecta, la casada con un hombre como Diego. Él no sonrió esta vez. Su expresión era de una seriedad que me desarmó. Eso es injusto. Tú no tienes por qué cargar con eso. Me miró. Era tarde. Estábamos en pijamas, mi bata de seda, ligera y etérea, y su camiseta de algodón, en una cocina iluminada apenas por una lámpara de bajo voltaje. El aroma a café y lluvia llenaba el ambiente, una mezcla extraña de confort y misterio. No había nada especial en ese momento y, sin embargo, todo se sentía fuera de lugar. La quietud de la noche, la ausencia de Elena, la inusual cercanía de Diego. ¿Por qué no dormías?, le pregunté,
para desviar la tensión que crecía entre nosotros, una especie de electricidad silenciosa que vibraba en el aire. Él movió un dedo, como acariciando el borde de su taza. Porque a veces uno no duerme cuando hay algo pendiente. ¿Y qué está pendiente?, le pregunté, casi sin aliento. Su respuesta fue una pausa. Una pausa larga, intensa, cargada de algo que no se decía, pero que se sentía con una fuerza abrumadora. Las gotas de lluvia seguían resbalando por los cristales de la ventana, como lágrimas silenciosas. Nada que no se haya sentido ya, dijo por fin. Su voz era apenas un susurro, pero resonó en cada fibra de mi ser. Quise levantarme, huir tal vez, pero no me moví. Me sentía anclada a la silla, a su mirada, a esa energía que nos envolvía. Porque en el fondo, lo había sentido también. Esa electricidad sutil, esa cercanía que no roza, pero arde. El sonido de la lluvia era lo único que rompía el silencio entre nosotros. Yo jugaba con la taza vacía, él con los dedos sobre el borde de la mesa, un gesto casi nervioso que contradecía la calma de su rostro. Parecíamos dos desconocidos fingiendo normalidad, dos extraños en una obra de teatro donde el guión era el silencio y los cuerpos, los verdaderos actores. Nuestros cuerpos sabían que algo se estaba construyendo, un hilo invisible que nos unía a través de los huecos de la conversación. ¿Te molesto?, preguntó en voz baja, tan baja que apenas lo escuché por encima del repiqueteo de la lluvia. No, contesté, quizás demasiado rápido. La palabra salió de mis labios sin que yo la pensara, una respuesta instintiva que reveló más de lo que quería. Entonces, ¿por qué no me miras? Lo hice. Lo miré. Y fue como si en ese instante, todo lo contenido saliera a flote. Sin gritos. Sin gestos dramáticos. Sin escándalo. Solo una verdad suspendida en el aire. Nos estábamos deseando, sin haberlo dicho, sin haberlo planeado, pero con la claridad silenciosa de quienes saben que la línea que los separa está por desdibujarse. No pasó nada. No esa noche. Pero cuando subí a mi habitación, con los latidos acelerados y las manos temblorosas, supe que esa historia, la que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, acababa de comenzar. Y ya no había marcha atrás. Sentí un miedo extraño, un vértigo delicioso. Me deslicé en mi cama, la seda de mi bata se enredó alrededor de mis piernas. El aroma a lluvia y el ligero rastro de su colonia, que había captado al cruzar a su lado en el pasillo, se mezclaban en el aire de mi habitación. Me envolví en las sábanas, pero el frío no era el de la noche, sino el de la expectación. Pasó un día entero. Un día largo, estirado, como si las horas se hubieran puesto de acuerdo para torturarme con su lentitud. Desde esa madrugada, el aire en la casa de Coyoacán había cambiado. Ya no era el silencio apacible al que estaba acostumbrada, sino un silencio cargado, denso, como la bruma que a veces bajaba de la sierra y envolvía la ciudad. Diego y yo nos cruzábamos en los pasillos, en la cocina, en el patio. Las frases que intercambiábamos eran pulcras, educadas, casi mecánicas. Buenos días, ¿quieres café? Parece que va a llover otra vez. Pero bajo esa calma, había una tormenta en pausa, un torbellino de pensamientos y sensaciones no dichas. Me vestía con esmero, casi como si cada prenda fuera una armadura invisible para protegerme de lo que sentía. Esa mañana opté por un vestido de algodón color hueso, con un escote cuadrado y mangas abullonadas que le daban un aire romántico, pero que al mismo tiempo me hacían sentir expuesta. Lo combiné con unas alpargatas de esparto que hacían un suave eco al caminar, casi imperceptible, pero para mí, cada paso era una declaración de intenciones. Mi cabello, que solía llevar suelto, lo recogí en una trenza floja que caía sobre mi hombro, un intento inútil de controlar algo en medio de tanto descontrol. El aroma de mi perfume a flor de azahar, tan inocente, me parecía una contradicción con lo que bullía en mi interior. Nos evitábamos con el cuerpo, sí, pero no con la mente. Todo en mí se había vuelto consciente de él, de sus pasos por el piso de madera,
del eco de su voz cuando hablaba por teléfono en el estudio, de su sombra en el pasillo, alargada por la luz de la tarde. De cómo respiraba cerca y cómo me dolía cuando se alejaba. Era absurdo y, sin embargo, imposible de negar. Un hilo invisible, pero tangible, nos unía. Esa noche, me costó dormir. Las imágenes de la madrugada anterior se repetían en mi cabeza como un bucle, su mirada, sus palabras, esa punzada en el pecho. Daban las 3 de la mañana cuando el insomnio se hizo insoportable. Decidí bajar a la cocina otra vez. Tal vez un vaso de agua, o un té para calmar la mente. La casa estaba completamente a oscuras, solo la luz de la luna que se colaba por los ventanales creaba sombras danzantes. La madera del piso crujía bajo mis pasos descalzos, cada crujido una pequeña confesión en el silencio de la noche. Me sentía culpable sin haber hecho nada aún, la sensación de estar al borde de un precipicio. Encendí la luz tenue sobre la encimera, un halo dorado que apenas iluminaba el espacio. Buscaba el vaso, el agua. Pero entonces lo vi. Él ya estaba ahí. Apoyado contra la puerta del refrigerador, en una camiseta gris de algodón, la misma de la noche anterior, como si no se la hubiera quitado. Me miraba. Su mirada era una invitación, una pregunta sin palabras, como si supiera que esa noche sería distinta. Otra vez tú, dije con la voz baja, casi un susurro. La frase flotó en el aire, cargada de resignación y, a la vez, de una extraña aceptación. Otra vez tú, repitió él, con una calma inquietante. Su voz era un bálsamo y un veneno al mismo tiempo. No hubo explicaciones. No hubo resistencia. Solo pasos lentos, el crujido apenas audible de las baldosas bajo sus pies descalzos, y ese tipo de silencio que gritaba, que lo decía todo sin necesidad de una sola palabra. Nos quedamos a 1 metro de distancia. 1 metro. Era una distancia mínima, pero cargada de todo lo no dicho, de todas las decisiones que ya estaban tomadas en lo más profundo de nosotros, aunque aún no se hubieran ejecutado. Sus ojos seguían fijos en los míos, oscuros y profundos, como pozos de un deseo reprimido. Mi corazón latía desbocado, como un tambor en la noche. La bata de seda se sentía pesada de repente, una barrera casi inexistente entre mi piel y el aire. Mi respiración se volvió superficial, cada inhalación un pequeño esfuerzo. Dime que pare, susurró. Su voz era un ruego, una invitación a la redención o a la perdición. No pude. No porque no quisiera. Sino porque decirlo habría sido mentirme a mí misma. Habría sido negar el fuego que crecía en mi interior, el latido que me recordaba que, por fin, me sentía viva. Su mano rozó la mía. Solo eso. Un gesto mínimo, apenas una caricia, pero suficiente para encender lo que llevábamos noches intentando ignorar. Su piel, cálida y áspera, un contraste perfecto con la mía. Una chispa. Un incendio. No me aparté. No me expliqué. Solo cerré los ojos y dejé que ocurriera lo que pasó. No necesita palabras. Ni justificaciones. Ni detalles. Porque hubo algo más fuerte que todo eso, una verdad compartida en el lenguaje silencioso de quienes se reconocen, aunque no se busquen. Una entrega sin promesas, sin mañana, solo ese, ahora, que lo ocupó todo y que, aunque pasara en silencio, fue más real que muchas vidas vividas a gritos. Al terminar, no lloré. No hablé. Solo me quedé ahí, sentada en la cocina vacía, con la frente apoyada sobre la mesa de madera fría. Intentaba entender cómo algo tan breve podía ser tan devastador y tan necesario a la vez. Porque no era él. Era lo que despertó en mí. La mujer que había olvidado, la que aún sabía lo que era temblar por dentro. Y aunque no debía, sentí gratitud. Una gratitud extraña, prohibida, pero innegable. Sentí la marca de sus dedos en mi piel, la reverberación de su aliento en mi oído,
el sutil aroma a almizcle y lluvia que ahora impregnaba mi bata de seda. Era la huella de un encuentro que no se había planeado, pero que había dejado una marca indeleble. A la mañana siguiente, todo volvió a su lugar, o al menos eso parecía en la superficie. Las tazas limpias en el fregadero, las cortinas abiertas de par en par dejando entrar la luz cruda del amanecer en la cocina, la casa impecable y silenciosa. Como si la noche anterior no hubiera sido un punto de no retorno, un quiebre en la realidad que yo conocía. ¿Y él? Él estaba en el jardín, regando las bugambilias con una manguera, su espalda amplia, sus movimientos tranquilos. Parecía ajeno, en paz, como si su existencia no tuviera peso, como si las últimas horas hubieran sido un sueño del que solo yo recordaba la intensidad. Lo observé desde la ventana del salón, el cristal frío bajo mis dedos. Su camiseta de algodón, ahora seca, se pegaba ligeramente a su espalda por el rocío mañanero. Una gota de agua resbalaba por su nuca y se perdía bajo el cuello de la camisa. Me pregunté si él también estaba intentando encontrar palabras para lo que ninguno de los dos sabría decir nunca, si ese silencio que ahora nos envolvía era una carga o una necesidad. No hablamos del tema. Ni ese día ni los siguientes. Era un pacto tácito, un contrato silencioso que se había firmado en la oscuridad de la cocina. El silencio entre nosotros ya no era el mismo, ya no era tensión, sino un acuerdo tácito. Uno que no se firma, pero que se respeta con cada paso que no se repite, con cada mirada que elige bajar la intensidad, con cada conversación que decide no regresar al borde de ese abismo que habíamos vislumbrado. Me concentré en Frida, la perrita chihuahua de Elena, la saqué a pasear por los empedrados de Coyoacán, visité la Plaza Hidalgo, los mercados de artesanías. Intentaba sumergirme en la rutina para borrar la huella de la noche, pero era inútil. Cada rincón de la casa, cada tic-tac del reloj, me recordaba a Diego. La tarde antes de que Elena regresara, me vestí con un conjunto que siempre me hacía sentir segura, una blusa de seda color esmeralda con cuello mao y aberturas laterales que dejaban ver sutilmente mi cintura al caminar, combinada con unos pantalones culotte de lino en color arena y unas sandalias planas de cuero. Quería proyectar calma, control, algo que no sentía. Me apliqué un labial suave, apenas un toque de color melocotón, y dejé que mi cabello cayera en ondas sueltas sobre mis hombros, esperando que su volumen natural disimulara el cansancio en mis ojos. El olor a azahar de mi perfume era un intento de traer de vuelta la inocencia perdida. Diego estaba en la sala, leyendo un periódico. Al verme, levantó la vista. Su mirada se detuvo un instante en mi atuendo, en el brillo de la seda, en el movimiento de mis caderas al acercarme. No dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. Un reconocimiento silencioso, un asentimiento a lo que había pasado. Bajó la mirada hacia su periódico, pero el periódico no se movía. Su respiración se hizo apenas perceptible. Esa era la forma en que se comunicaban ahora, sin palabras. Mi hermana regresó 2 días después, radiante, cansada por el viaje, pero con esa energía inagotable que siempre la caracterizaba. Entró por la puerta con sus maletas, su risa llenó el silencio de la casa como un torbellino. Mi Isa. Qué alegría verte, me abrazó con fuerza. Olía a su perfume de nardos, tan familiar, tan ella. Me agradeció efusivamente, me ofreció café, me contó sobre su congreso y lo emocionada que estaba por ver a Diego. Yo la miré con cariño, con un amor extraño. Un amor tierno, sí, pero lleno de una culpa que me carcomía por dentro y de un dolor silencioso por una traición que ella jamás sospecharía. Pero también con la conciencia de que nada, absolutamente nada de lo vivido, había sido contra ella. Fue sobre mí. Sobre mi vacío. Sobre mi olvido. Sobre cómo, sin planearlo, alguien me vio en medio de la oscuridad de una cocina, cuando yo ya no sabía ni cómo verme a mí misma. La culpa era una carga pesada, pero la sensación de haberme reencontrado, de haberme despertado a mí misma, era una liberación. Me fui esa misma tarde. No hubo despedidas dramáticas, ni miradas cargadas de significado,
al menos no abiertamente. Todo se mantuvo dentro de los límites de lo socialmente aceptable. Gracias por todo, Isa, dijo Elena, abrazándome una vez más, su voz dulce y despreocupada. Te debo una. Cuídate mucho. Cuídate mucho, respondió Diego, su voz más grave de lo habitual, una sombra en sus ojos que solo yo pude notar. Era una respuesta breve, una frase de cortesía, como si la historia entre nosotros nunca hubiera sucedido, como si no hubiera quedado grabada en la piel, en el silencio, en ese rincón del alma donde viven las cosas que no se cuentan, pero tampoco se borran. Mis ojos se encontraron con los suyos por un instante, un cruce de miradas que selló el pacto, el recuerdo de una noche que no podía ser nombrada. Un calor sutil, casi imperceptible, recorrió mi espalda. Me di la vuelta y salí de la casa, sintiendo el peso de su mirada en mi espalda hasta que la puerta se cerró. El taxi me llevó de regreso a mi apartamento en la Roma Norte. Mientras el paisaje urbano desfilaba por la ventanilla, me sentí extrañamente vacía y, al mismo tiempo, llena de una nueva conciencia. La casa de Coyoacán se quedaba atrás, pero el eco de lo vivido me acompañaba. El olor a lluvia y a su colonia, el roce de su mano, la intensidad de sus ojos en la oscuridad de la cocina, todo se había grabado a fuego en mi memoria. No lo volví a ver. Ni busqué hacerlo. Porque hay encuentros que no necesitan repetirse para dejar huella. Hay instantes que no piden futuro, solo presencia, solo ese, ahora, que lo consume todo. Y hay errores, sí, errores que no se justifican, pero que en su forma más pura te devuelven algo que habías perdido sin darte cuenta, el latido de tu propia vida. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Volví a mi rutina, a mis acuarelas, a mis lecturas. Pero algo en mí había cambiado irrevocablemente. Mi piel se sentía más sensible, mis sentidos más agudos. Cada textura, cada aroma, cada sonido, parecía adquirir una nueva dimensión. Notaba el roce de la seda en mi piel de una forma que antes no. El aroma de la lluvia me traía el eco de esa madrugada. No era una obsesión, sino una resonancia. Una comprensión profunda de que la vida no siempre es lo que se muestra en la superficie. Elena me llamaba a menudo, hablábamos de cosas cotidianas, de sus viajes, de Diego. Siempre se refería a él con el mismo cariño, la misma admiración. Yo la escuchaba, asentía, sonreía por teléfono. Guardaba mi secreto, no como una carga pesada, sino como un tesoro complejo. Era la historia que yo viví, el despertar de mi propia esencia. Una tarde, mientras pintaba en mi estudio, sentí una punzada. No era dolor físico, sino una extraña melancolía. Algo faltaba. La casa de Coyoacán, Diego, ese encuentro en la oscuridad, me habían abierto una puerta a un deseo que ahora, en mi soledad, se sentía aún más profundo. No el deseo de él en sí mismo, sino el deseo de sentir, de vivir con esa intensidad. La lluvia comenzó a caer, suave al principio, luego con más fuerza, golpeando mi ventana. El aroma a tierra mojada subió por las calles. Cerré los ojos. Y en ese instante, en la oscuridad, pude ver su mirada de nuevo. Esa mirada profunda, que me había visto cuando yo me sentía invisible. No todas las infidelidades se gritan. Algunas son susurros entre las grietas del alma. Ocurren cuando alguien llega no a ocupar un lugar, sino a despertarte del olvido donde te habías dormido tú sola. Quizás no fue correcto, no bajo los ojos de la sociedad. Pero fue real. Y eso, a veces, también importa.